y que me parece que lo amerita, y a diferencia de lo que venimos hablando de síndromes con supra y sin supra, donde hay muchas guías y hay mucha evidencia, no es tanto lo que se conoce en cuanto a y Minoca. Así que lo voy a dividir en dos partes. La primera parte Inoca y después Minoca. Y la definición son síndromes clínicos caracterizados por dolor torácico tipo anginoso, con la característica de que las arterias coronarias en la angiografía son normales o con lesiones angiográficas no significativas. Y engloban dos tipos de presentaciones, de una forma crónica, que sería lo que llamamos INOCA, isquemia sin obstrucciones, y los síndromes agudos, que podríamos definir que son los cuadros de MINOCA. Entonces, yendo a lo que es el INOCA, que también algunos lo llaman ANOCA, porque es angina sin lesiones coronarias significativas, serían un conjunto de enfermedades heterogéneas que se caracterizan por signos y síntomas de isquemia miocárdica crónica en ausencia de lesiones obstructivas mayores al 50% evaluadas por cinecoronariografía. Yo creo sin duda que en este grupo de patologías hay una falta todavía de conocimiento y hay metidas diferentes cuestiones que con el paso del tiempo y con los mejores métodos diagnósticos probablemente vamos a conocer. Sin duda, los INOCA o los ANOCA son un problema importante de salud pública asociado a un subdiagnóstico, subtratamiento y, a diferencia de lo que se pensaba años atrás, con un pronóstico bastante pobre. Con respecto a la prevalencia, este es un dato que está en los statements, en las guías. A veces me cuesta entender, yo creo que tiene mucho que ver con los americanos, donde ellos piden mucha angiografía coronaria, pero dice que hasta el 70% de los pacientes estudiados con CCG por síntomas isquémicos no tienen enfermedad coronaria significativa. Ese número no es tan alto en nuestro medio. Pero bien, hasta un 50% de ellos podrían tener lo que llamamos, y vamos a ver, disfunción microvascular. Este grupo de pacientes, el promedio de edad, por lo general es menor al promedio de edad de los pacientes con enfermedad arterial coronaria de tipo obstructiva. Y es mayor la prevalencia en mujeres en la perimenopausia. Esto hay que tomarlo con pinzas porque la información es bastante contradictoria. Por un lado, en algunas partes van a ver que los factores de riesgo podrían ser la hipertensión, dislipidemia, diabetes, algunos más específicos como la inflamación detectado por PCR, el déficit estrogénico, el estrés emocional, pero también en algunos lados van a encontrar que la asociación entre los factores de riesgo y el INOCA no están tan bien establecidos. Es muy variable según el tipo de artículo o literatura que ustedes. Cuando hablamos de causas de INOCA, bueno, INOCA sacando una estenosis coronaria significativa, todas estas pueden ser causas de isquemia miocárdica. La disfunción microvascular, el espasmo, los puentes miocárdicos, alteraciones metabólicas, la inflamación sistémica y las enfermedades autoinmunes y las alteraciones de la coagulación y de la agregación plaquetaria. Podemos definir entonces a los cuadros isquémicos en dos tipos. Los clásicos, que ya estuvimos hablando cuando hablamos de síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos, donde tenemos isquemia, pero con enfermedad arterial coronaria obstructiva. Y a lo que nos estamos refiriendo ahora son a los cuadros de isquemia sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, donde entonces ya para ir focalizando hay dos grandes patologías o grupos que incluso pueden coexistir: la disfunción microvascular coronaria y el vasoespasmo coronario. Entonces, como les dije, son los endotipos que se llaman las variedades dentro del INOCA: la angina microvascular por disfunción microvascular coronaria, la angina vasoespástica, la posibilidad de que ambos mecanismos estén asociados, y después también hay pacientes que luego de la evaluación completa, como ya vamos a ver, vamos a confirmar que el dolor precordial que tienen no es coronario, y algunos que tienen un dolor, pero hay una teromatosis difusa leve con obstrucción menor del 50% y no tiene ninguna de estas características. O sea que lo terminan
en el último statement, dividiendo en estos 5 tipos según la fisiopatología. Con respecto a la angina microvascular, entonces, es la manifestación clínica de la isquemia miocárdica causada o debida a la disfunción microvascular coronaria. Fisiopatológico o los mecanismos podría ser un remodelamiento estructural, o sea que hay algo a nivel de la microcirculación que aumenta la resistencia al flujo miocárdico, o bien desorden vasomotor que afecta a las arteriolas, pero por un mecanismo funcional y no estructural. Ya para ir hablando de qué definimos microcirculación, son aquellos vasos que miden menos de 0,5 milímetros. Fíjense ustedes que cuando hablamos de las arterias coronarias epicárdicas siempre estamos entre 2 y 5 milímetros promedio. Los TEN arrancan en 2 milímetros, algunas empresas lo tienen, pero quiero decir que esas son las arterias que nosotros tratamos, de 2 milímetros para arriba. Cuando hablamos de la enfermedad de la microcirculación, hablamos de 0,5 para abajo. Y estos dos mecanismos pueden coexistir. Acá, del grupo Covadis, que es un grupo que estudió de manera intensa todo lo que es el INOCA, algunos, ¿cómo definen desde el punto de vista de los criterios diagnósticos? Bueno, lo que estuvimos diciendo, síntomas de isquemia miocárdica, ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva, evidencia objetiva de isquemia, ya vamos a ver por qué métodos, y evidencia, la parte más interesante, de alteración en la función microvascular coronaria, que ya vamos a ver cómo se puede investigar. Ahora, ¿qué tan frecuente es la disfunción microvascular? Y bueno, depende mucho de qué método tenemos para evaluarlo. Si tuviéramos posibilidad de evaluarlo con tomografía con emisión de positrones, la prevalencia es bastante elevada. Obviamente nosotros prácticamente no la tenemos para evaluar este tipo de pacientes. Pedir un PET para evaluar una angina con coronarias sin lesiones geográficas significativas, probablemente haya que discutir bastante con la obra social para que nos autoricen la práctica. Bueno, esto como dije antes, la asociación con el INOCA de los factores de riesgo no está tan establecida, sin embargo, el fumar se lo ha asociado con la disfunción, y fíjense, en algunos estudios, la edad, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia se asociaron en 2 estudios importantes, en el ePower y en el WISE, y otros estudios han demostrado que la diabetes, en cambio, era poco común en los pacientes con angina y enfermedades no obstructivas, mientras que la hipertensión y la dislipidemia fueron relativamente más predominantes. Acuérdense entonces lo que dije al principio, es discutido y es discordante la información sobre la relación entre los factores tradicionales y INOCA. Sí hay demostrado que se asocia con marcadores proinflamatorios, fundamentalmente en mujeres. Es uno de los estudios que nombré recién, el WISE, nuevas variables de riesgo, aquellas asociadas con inflamación, fundamentalmente a través de las interleuquinas, la PCR, parecen jugar un papel clave. Y fíjense que hay enfermedades como el lupus y la artritis reumatoidea que están bastante asociadas a la disfunción microvascular. O sea que indudablemente la inflamación podría jugar un rol importante. Además, después de la menopausia, las enfermedades inflamatorias ocurren más frecuentemente en mujeres que en hombres. Y con el otro tema del estrés, aunque se carece de grandes estudios, hay creciente evidencia de que el estrés está más involucrado en los trastornos vasomotores coronarios y manifestaciones variables de la cardiopatía isquémica en comparación con la enfermedad arterial coronaria obstructiva. La clínica, bueno, no vamos a encontrar gran diferencia, o sea, los pacientes se pueden presentar con síntomas anginosos crónicos convencionales, o sea, un síndrome coronario crónico, con síntomas más inespecíficos como dolores interescapular, fatiga, trastornos del sueño, o bien con variantes de angina como la disnea de esfuerzo y en algunos casos insuficiencia cardíaca con fe conservada. Esta sintomatología a lo largo del tiempo y sin diagnóstico, sin duda, afecta la calidad de vida del paciente, las consultas y los procedimientos son más frecuentes, reiterados, repetitivos, y los tratamientos que se instauran en general son inadecuados. Yendo al otro gran grupo dentro del INOCA, que es la angina vasoespástica,
Ahí ya entonces son pacientes que tienen una presentación un tanto diferente. La angina fundamentalmente es en reposo y la tolerancia al ejercicio puede estar conservado. La angina sigue un ritmo circadiano, es más frecuente en las primeras horas de la mañana y puede aparecer durante la noche durmiendo. Hay situaciones que la pueden precipitar o desencadenar, como la hiperventilación y el estrés. Anteriormente, hoy todavía se puede hacer, pero el test de hiperventilación era uno de los test que hacíamos para desencadenar el vasoespasmo coronario. Esto se ve un poco más común en pacientes jóvenes, varones, tabaquistas, sin otro factor de riesgo cardiovascular asociado. Y también, esto no lo he visto tanto, pero está planteado en el statement, pacientes con estén coronario que siguen con angina y el estén está permeable, yo debo sospechar presencia de vasoespasmo coronario. Y el espasmo del vaso epicárdico en general se produce en un segmento hiperreactivo del árbol coronario y definimos como positivo cuando ese espasmo es mayor al 90%. Pero entonces fíjense que si yo digo más del 90, no digo 100. Por ende, el vasoespasmo se puede presentar de tipo suboclusivo u oclusivo. Y la otra cosa importante es que puede ser puntual. Un paciente puede tener vasoespasmo puntual en el tercio proximal de la descendente anterior o en el tercio medio de la coronaria derecha, o también ser difuso en diferentes territorios, en diferentes arterias. En base a lo que dije antes, los cambios isquémicos en el electro pueden ser supraesnivel, infraesnivel o incluso ondas T negativas. Y obviamente, si esto no se detecta y no se trata, puede llevar a que se precipiten síndromes coronarios agudos, síncope y muerte súbita. Bueno, este es un gráfico, sobre todo es muy claro el de arriba, el de abajo no tanto. Fíjense, un paciente con angina vasoespástica, se le hace un test, como ahora vamos a ver, de la acetilcolina intracoronario. Fíjense cómo se ve esta obtusa marginal, rama de la circunfleja, y fíjense lo que es la descendente anterior, es un hilito, un pelito, y después de, dada la nitroglicerina intracoronaria, cómo empieza a mejorar el calibre de la descendente anterior y claramente y fundamentalmente el de la obtusa marginal. Esto a su vez respaldado por cambios en el electro y por angina de pecho. Entonces, ¿cómo se va a evaluar un paciente desde el punto de vista diagnóstico? La evolución del paciente, la primer parte, el primer escalón es evaluar los síntomas isquémicos, hacer una historia clínica detallada, evaluando factores de riesgo, examen físico. Esto es de la Sociedad Europea, entonces vieron que en Europa es muy común la existencia de generalistas o médicos clínicos, como les llamaríamos nosotros, y ellos ahí plantean que cuando hay sospecha, una historia convincente de isquemia cardíaca, referir a estos pacientes al cardiólogo. La evaluación diagnóstica ante la sospecha de INOCA, bueno, va a seguir primero con una evaluación no invasiva. Y después, y si es necesario, la no invasiva va a depender de qué tipo de expertise uno tenga en el medio, disponibilidad, a veces vamos a requerir ver viabilidad, y el tipo de imágenes no invasivas con el que vamos a evaluar a estos pacientes están acá descritos y acá también, fíjense que algunos nosotros prácticamente no tenemos facilidad para ellos. Sería la ergometría, un ecodoppler transtorácico, el eco por contraste, que nosotros no disponemos habitualmente para evaluar isquemia, el eco con burbujas, obviamente acá sí, el SPECT, el PET, que dijimos que no, y la resonancia magnética dinámica o con esfuerzo, que tampoco lo tenemos habitualmente disponible. Y esto, obviamente, en aquellos casos donde la sospecha lo amerite, van a poder finalizar con una angiotomografía computada, o en algunos casos también, dependiendo de la disponibilidad local, pasar directamente a la cinecoronariografía por contraste de tipo invasiva. Entonces, esta es la modalidad habitual de estudiar al paciente en el cual yo tengo una sospecha clínica. Obviamente a veces empieza al revés. Cuando yo confirmo que no hay lesiones coronarias angiográficas en un estudio, empiezo a plantearme si el paciente no tiene un INOCA. Está
porque no se olviden que obviamente necesito que no haya enfermedad coronaria para plantear este diagnóstico. Las técnicas comunes, este es un dato muy importante, las técnicas comunes no invasivas que evalúan isquemia, ergometría, SPEC, ecoestrés, están en la detección de diferencias regionales relativamente importantes en la perfusión y o el movimiento, la motilidad parietal de la pared del ventrículo en los diferentes. La comparación del área isquémica con el área no isquémica. Y esto lo podemos ver, como dije, por SPEC o por ecoestrés. Pero sin embargo, pueden ser ineficaces si la isquemia afecta a todo el ventrículo, como puede pasar en pacientes con disfunción microvascular coronariana. Actualmente, ninguna técnica permite una visualización anatómica directa de la microcirculación coronaria in vivo en seres humanos. Y creo que claramente es lo que nos falta para crecer, progresar en el diagnóstico de esta patología. Probablemente en algún momento y con alguna técnica de imagen no invasiva o por alguna variedad de angiografía coronaria, podremos evaluar la microcirculación y hacer diagnósticos con más certeza. Hasta tanto, vamos a ver con qué nos arreglamos. La evaluación entonces de la microcirculación se basa en la medición de parámetros que reflejan el estado funcional de la microcirculación, como el flujo sanguíneo miocárdico y la reserva de flujo coronario. El flujo sanguíneo miocárdico yo lo puedo evaluar en la angiografía, por lo que habitualmente llamamos el blush miocárdico. Y ya la reserva de flujo coronario se mide con unas guías especiales como la que usamos también para hacer FFR o IFR. ¿Qué es la reserva de flujo coronario? Es la proporción del flujo sanguíneo hiperémico en respuesta a estímulos vasoactivos dividido el flujo sanguíneo en reposo. Por ende, para calcularla, yo voy a necesitar administrar alguna droga que produzca hiperemia, como ahora vamos a ver. Como la reserva de flujo coronario es una medida integrada del flujo a través de las arterias epicárdicas y de la microcirculación, una vez descartada la enfermedad obstructiva, la reserva es un marcador de disfunción de la microcirculación. Pero entonces recuerden que necesito, para calcularla, administrar de manera intravenosa o también se puede hacer hoy en día intracoronaria, drogas como la adenosina o el regadenoson. Nosotros lo que más usamos en nuestro medio es la adenosina. Bien, entonces, una evaluación diagnóstica completa para INOCA actualmente requiere lo que se llama una angiografía invasiva funcional, que consiste en la técnica de imagen y las técnicas IOTES que ahora vamos a ver. Las pautas de la Sociedad Europea en las guías de síndromes coronarios crónicos han dado una recomendación. 2A debería considerarse para medir reserva reserva de flujo coronario y o mediciones de resistencia microcirculatoria en pacientes con síntomas persistentes y ausencia de enfermedad coronaria significativa. La prueba de la acetilcolina intracoronaria tiene una recomendación 2B, o sea, puede considerarse para evaluar el espasmo microvascular en pacientes en los que se considera angina vasoespástica, una recomendación 2A para aclarar el mecanismo fisiopatológico. Entonces, fíjense que yo puedo tener espasmo de la microcirculación o espasmo del vaso epicárdico. Otro de los problemas que tenemos, que nosotros acetilcolina tenemos mucha dificultad para conseguirlos. La droga que se usa en general en nuestro medio es la ergonovina, que eso sí, tenemos disponible y la tienen habitualmente los obstetras, y cuando tenemos algún test de vasoespasmo se la pedimos a ellos. Entonces, este concepto de qué es la angiografía coronaria funcional invasiva es una técnica combinada que, además de las imágenes, implica mediciones invasivas directas de la función vasomotora con una guía y además pruebas de reactividad farmacológica. Estos son los tres cálculos que hacemos y ustedes me dirán, pero
Pedro, ¿cuándo hicimos esto? Y no, no lo hacemos habitualmente porque no lo tenemos disponible, lamentablemente. Eh, Fíjense que nos cuesta que la obra social nos autorice un IFR, un FFR para definir si una lesión intermedia es severa o no. No nos dejan usar AIBUS muchas veces para definir el implante de un stent en el tronco. Bueno, y esto, yo en Rosario no conozco a nadie que haga esto de manera rutinaria. Las tres cosas pero quiero que sepan que esto se hace, en Europa se hace y en Estados Unidos se hace, y por ende a los pacientes con INOCA se los puede estudiar más profundamente. O sea, que no tengamos los medios no quiere decir que no tenemos que conocer cómo se debería hacer en la medida que uno lograra disponer de ellos. Entonces, tres cosas vamos a medir. eh, bueno, perdón, hacemos la angiografía coronaria, vemos que el paciente tiene o sea, normal entre comillas, lesiones leves o lesiones moderadas. Y acá se puede hacer de dos maneras. Algunos recomiendan el STEP 2, la guía diagnóstica con adenosina; STEP 3, el test de acetilcolina, que es para buscar espasmo específicamente. Algunos plantean hacerlo al revés. Las guías del statement de INOCA lo plantea en este orden. Primero, usar esa guía, o sea, yo en la coronariografía, al paciente ya le hice la angiografía diagnóstica, no encontré lesiones, y después entonces le doy adenosina intravenosa y paso una guía que tiene, para calcular el la reserva de flujo coronario y el IMR, se necesita una cuerda tipo Doppler, donde gracias al principio de termodilución, como cuando medimos volumen minutos, se puede calcular la reserva de flujo. Hay que hacer inyecciones y toma la diferencia de presión entre el termistor distal, que se coloca en la parte media distal de la coronaria, y un termistor proximal. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Con un FFR mayor a 0,8, una reserva mayor o igual a 2 y un índice de resistencia de la microcirculación menor de 25, que también se calcula con otros parámetros, uno define no hay disfunción microvascular coronaria. En cambio, si yo tengo un FFR que también va a ser mayor de 8, porque si no, sería indicio de que la lesión es significativa. Este es el que hacemos nosotros cuando queremos ver si la lesión es moderada, pero pónganle que no es moderada, es leve o normal, pero la reserva de flujo es menor de 2 y el índice mayor de 25, estos dos parámetros me indican que hay disfunción microvascular coronaria. O sea, fíjense que hoy en día podemos diagnosticar con certeza qué paciente tiene. Y nosotros, en cambio, muchas veces decimos, bueno, creo que tiene vasoespasmo, le doy anticálcicos, y lamentablemente es muchas veces por sospecha y confirmación. O sea que en la sala de hemodinamia puedo terminar definiendo varias cosas. Si la disfunción microvascular es independiente del endotelio, lo saco con la reserva de flujo y el índice de resistencia de la microcirculación. Si en cambio es dependiente del endotelio, donde hay vasoespasmo de la microcirculación, ese paciente va a tener un test positivo, pero sin alteración de la arteria epicárdica. O sea, el paciente hace angina, hace cambios en el electro, pero no tiene una obstrucción mayor al 90%. Ahora vamos a ver cómo es el test de la acetilcolina, pero acá ya les puse las posibilidades. Puede que tenga una respuesta vasoespástica clásica, pero ya el vasoespasmo epicárdico, como respuesta a la acetilcolina, y también a veces vamos a confirmar que tiene una estenosis de bajo grado con un FFR normal y todos los demás parámetros normales. Acá, si los dejo, lo voy a pasar más rápido para que después lo puedan ver. Fíjense cómo la microvascular y la vasoespástica, estamos hablando del espasmo epicárdico, como cada uno de estos índices, no se los nombré, pero no es tan usado. Llego al diagnóstico después de hacer el test de adenosina con la cuerda, midiendo estos tres parámetros, y el test de acetilcolina, viendo si hay vasorreactividad. Entonces, por eso le decía, podemos hacer en un u otro orden. Primero el test de adenosina con la cuerda y medir esto, y después a continuación acetilcolina o ergonovina, y fíjense que puedo tener
que si es negativo, o sea, tengo menos de un 90%, pero tiene angina y tiene cambios isquémicos en el electro, ese paciente tiene vasoespasmo de la microcirculación, por ejemplo. Entonces, después está la angina vasoespástica clásica, donde yo tengo, cuando hago el test de acetilcolina, una reducción del diámetro mayor del 90%, angina y cambios isquémicos en el electro. Entonces, el step 2, y como les dije, el step 3 corresponde ya al test de vasorreactividad. De nuevo, esto algunos plantean que conviene hacerlo de manera inversa. Y en base que podemos encontrar esos 5 endotipos del INOCA. Dolor no cardíaco, donde no encuentro nada, la angina vasoespástica epicárdica, la angina microvascular o aquella que hay angina microvascular y vasoespasmo de la microcirculación, donde encontramos ambas cosas positivas. Entonces, claro, ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué me sirve? Y el tema es que si yo detecto el mecanismo, después puedo direccionar el tratamiento, a pesar de que en el tratamiento también hay varios claroscuros y tampoco hay tanta evidencia. Pero podemos enfocar un poco más si hacemos el diagnóstico de certeza de cuál de estos endotipos de INOCA está. Entonces ahora, manejo y tratamiento del INOCA. Bueno, un poco de manera empírica y corregir factores de riesgo. Entonces, el estilo de vida, una buena nutrición, ejercicio programado, se sugiere también rehabilitación cardíaca, disminución de peso, dejar de fumar e intentar sobrellevar el estrés, o sea, las mismas recomendaciones que los pacientes con enfermedad obstructiva. El manejo de los factores de riesgo, de estar presentes, obviamente, también tanto la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión. Y yendo al manejo específico de la medicación antianginosa, acá sí es importante diferenciar porque algunas drogas van a estar relativamente contraindicadas en una e indicadas en la otra y viceversa. Fíjense que en la angina microvascular, y hay 2 drogas que discutidas para ambos, estatinas y los IECA o los ARA2. Esas, bueno, ahí están más recomendadas en algunas, pero dependiendo un poco del mecanismo fisiopatológico que yo puedo dilucidar. Pero fíjense, la angina microvascular es candidata a beta bloqueante, bloqueante de los canales de calcio, algunas drogas que no tenemos disponibles fácilmente, el nicorandil, la ranolazina, la ivabradina, que sí tenemos, y la trimetazidina, que sí tenemos. Es una droga que yo en otra época usaba más, y ahora no tanto, pero se llama Bastarel LP, y los pacientes, en aquellos que sospechábamos alteración de la microcirculación, he tenido buena respuesta. Fíjense que este grupo de pacientes no tienen indicados los nitritos. O sea, en estos pacientes los nitritos inclusive pueden empeorar la calidad de vida. Mientras que en la angina por vasoespasmo coronario, la indicación de elección son los bloqueantes de canales de calcio, fundamentalmente el diltiazem. Los nitratos acá sí tienen indicación y el nicorandil es otra droga que puede estar indicada. Acá se los pongo para que después lo vean con mayor definición cuál tipo de drogas y cuál es el efecto, el mecanismo del efecto de cada una de esas drogas. Del beta bloqueante en la microvascular se recomienda fundamentalmente el nebivolol, el bloqueante cálcico, pero para la microvascular la amlodipina, mientras que el bloqueante cálcico puede ser para el vasoespasmo amlodipina, verapamil o diltiazem. Acá se puede llegar hasta 720 miligramos, acá en esta plantean 360, pero se puede llegar hasta dosis muy altas, y fíjense también acá los nitratos tienen su indicación. Bien, acá de nuevo el descripto cada una de las drogas del tratamiento de la angina microvascular y los mecanismos, el tratamiento de la angina vasoespástica y las dosis. Fíjense que los beta bloqueantes están en una contraindicación relativa para el vasoespasmo. Entonces, no es menor definir una u otra. Después está bien que tenemos el mecanismo combinado, ¿no? Ahí el espasmo de la microcirculación y la disfunción de la microcirculación, donde
ahí voy a tener que tener aún más cuidado, pero si no hago estos test, imposible de hacer. Como dije, el pronóstico está lejos de ser benigno, como creí muchos años atrás. Fíjense que a 10 años la mortalidad en mujeres por causa cardiovascular e infarto es del 12,8. Tiene 4 veces más reinternaciones por angina o síndrome coronario agudo a 180 días del diagnóstico de INOCA. 4 veces. Y como dije, la edad, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo, obviamente, más allá de que jueguen o no un rol, se asocian a mayor mortalidad de los. Esto es los mensajes para llevar a casa del INOCA, resumidos, es una diapo que está buena, simplemente para que miren lo que está en más oscurito. Una gran proporción de pacientes sometidos a angiografía por angina y evidencia de isquemia no tienen finalmente enfermedad en las arterias obstructiva y se los define como INOCA. Las técnicas de funciones no invasivas son opciones para detectar la isquemia, dependen cuál tengan ustedes disponibles. La estrategia invasiva usando angiografía coronaria y procedimientos intervencionistas funcionales deben ser implementados para diferenciar entre angina vasoespástica, angina microvascular y dolor de pecho no cardíaco. Un approach estratificado es necesario para direccionar el pronóstico a mediano, a corto y a largo plazo. Y finalmente, hay muy poca evidencia en el conocimiento, por lo cual nuevas investigaciones son urgentemente requeridas. O sea que en esta última la puse, está en el statement de INOCA porque realmente resume todo lo que estuvimos viendo. Obviamente, no disponemos de la angiografía coronaria invasiva funcional, que es lo que deberíamos tener para poder hacer un diagnóstico de certeza de qué tipo fisiopatológico estamos viendo y de qué tratamiento debemos directo. Bien, hasta acá lo que es INOCA, no sé quién es esa, podría ser alguna, pero díganme si tienen alguna consulta o duda y después pasamos a MINOCA. ¿Ninguna? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Y a mí me costó un poco, sí, tal cual. ¿Qué iba a decir? ¿Quién? No sé quién estaba hablando, Ezequiel. Sí, ahí, viste, es un poco empírico y la sospecha clínica, porque se manifiestan de diferente manera. Entonces vos me decís, hombre, fumador, o a veces, el otro día, 2 pacientes, en 2 angiografías vimos espasmo, posible espasmo, pero obviamente espasmo no oclusivo, donde no hicieron síntomas. Pero vos decís, bueno, si yo en un momento vi un espasmo, hice nitroglicerina, mejoró, este paciente vino con dolores torácicos y no lo pude confirmar o tiene una ergometría positiva, bueno, lo trato de manera empírica con anticálcicos. Ahora, si es una mujer perimenopáusica, donde la sospecha de vasoespasmo es mucho más bajo, lo trato como una angina microvascular. Pero a ver, no mucho más que eso si no tenés la certeza, la definición del mecanismo fisiopatológico y disponer de estos test para tener por lo menos algún approach a cuál de ellos. El test de vasoespasmo se podría pedir un poco más. Lo que nos pasa a nosotros, que también les pasa a los europeos, es que, hay en la Sociedad de Cardiología Europea, en la española, en enero, un cardio, le llaman ellos Cardio TV, eh, que son muy buenos, son como una entrevista que hacen, presentan un caso y después hacen 2 o 3 expositores donde charlan, pero son 15 minutos. Hay uno en enero de Inoca, está muy bueno, donde presentan un caso clínico y bueno, cada uno opina más o menos cómo manejarse. Y planteaban, uno de ellos, creo que era el Gregorio Marañona, una doctora, bueno, pero ustedes lo hacen a continuación, dice, no, muchas veces hacemos la coronografía
diagnosticamos que tiene INOCA, porque ahí le ponen el sello de que es un INOCA, y muchas veces dicen el mismo procedimiento, no hacemos todos los test. ¿Por qué? Porque en los laboratorios de hemodinamia, si vos programaste una coronariografía y tuviste isquemia previa, vas a ver si tiene una lesión coronaria. En general es raro que en el mismo acto hagas todo esto, sobre todo cuando tenés laboratorios de alto volumen. Esto, por más que cuando está aceitado no lleva tanto tiempo, pero sí lleva, es una práctica que te va a llevar 20 minutos a 30 minutos más. Entonces comentaban que aunque no era lo ideal, muchas veces la angiografía coronaria funcional invasiva la hacían en una segunda etapa. Y sería lo mismo que deberíamos hacer nosotros, pero nosotros en la angiografía funcional invasiva, lo que podríamos hacer, que eso por ahí probablemente lo puedan autorizar, es el test de vasoespasmo. Lo que no tengo disponible en casi ningún lugar es la consola y la cuerda para medir reserva de flujo coronario, índice de resistencia microvascular, para entonces ya tener el diagnóstico completo. ¿Está? Así que bueno, como vos dijiste, nos quedamos con una cuestión muy empírica y tratamos según la sospecha clínica. Pero por lo menos quería que sepan que se puede llegar a un diagnóstico y entonces direccionar el tratamiento con alguna base patológica. ¿Algo más? O si no, seguimos con Minoca. Bueno, de Minoca con mayor frecuencia, Inoca le sonaba poco, de Minoca hablamos, ella el infarto de miocardio sin lesiones coronarias significativas. Entonces, conjunto de enfermedades caracterizadas por daño miocárdico patognomónico de infarto, con o sin alteraciones electrocardiográficas, en ausencia de lesiones coronarias angiográficas significativas. La prevalencia es del 1 al 4% de los pacientes diagnosticados con Young, cuando la definición se restringe a coronarias angiográficamente normales, pero si yo ya hablo de lesiones leves a moderadas, ahí podría ser entre un 5 a un 14%. O sea que, obviamente, dependiendo de, decimos sin lesiones significativas, pero otra cosa es que sea totalmente normal. Epidemiológicamente hay diferencias con el infarto clásico. El promedio de edad de los pacientes son pacientes más jóvenes. Fíjense que las mujeres representan el 50% en los Minoca, pero sin embargo solo el 25% en los pacientes con infarto coronaria obstructiva. O sea que esa es una diferencia importante. Y no tanto con la raza, esto fundamentalmente es la asiática y la negra, la hispánica no tiene tanta diferencia, pero son cosas que nosotros entonces por ende no vemos porque no tenemos una gran cantidad de pacientes de ese tipo de raza en nuestro medio. Pero entonces, primer concepto, más jóvenes y más mujeres que lo habitual en síndromes coronarios agudos con supra, en infarto, mejor dicho, por enfermedad obstructiva. Acá de nuevo, los factores de riesgo clásicos pueden estar presentes, pero son menos prevalentes. Que estén presentes, al igual que en los INOCA, agravan el pronóstico. De nuevo, acá la inflamación, la resistencia a la insulina, el estrés juega, al igual que las alteraciones de la coagulación, como las trombofilias primarias y adquiridas. Los criterios diagnósticos publicados en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2020, tenemos que tener entonces diagnóstico de infarto según la cuarta definición, troponina elevada, mayor al 99% del percentil, con ascenso y o descenso del 20%, más un criterio. Síntomas de isquemia demostrada, nuevos cambios en el electro, ondas Q-patológicas, nuevas alteraciones en la motilidad regional con un patrón segmentario en el eco o un trombo coronario por angiografía o autopsia. Esta es la definición de infarto de la cuarta definición. 2. Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, como dije recién, coronarias angiográficamente normales o coronarias con lesiones menores al 50%. Y 3. Exclusión de un diagnóstico alternativo de injuria miocárdica. Y acá es donde empezamos a diferenciar el Minoca de otras cosas.
Aunque el Minoca puede presentarse, como dije, con o sin elevación del ST en el electro, es menos probable que los pacientes con Minoca tengan alteraciones electrocardiográficas significativas del ST. Y también, cuando tienen aumento de troponina, por lo general son aumentos más pequeños que los infartos clásicos debidos a enfermedad obstructiva. Está entonces menos electro y menos troponina. El término Minoca debe reservarse para pacientes en los que existe una base isquémica para su presentación clínica, pero de nuevo, isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva. En la evaluación de pacientes basado en biomarcadores y evidencia clínica, o sea, dolor torácico, a pesar de no encontrar enfermedad obstructiva, es imperativo excluir causas clínicamente evidentes de aumento de troponina como sepsis, embolia pulmonar, enfermedad arterial coronaria obstructiva que fue pasada por alto. Esto obviamente lo plantean porque es importante ir a revisar la coronariografía. Cuando uno le dicen, che, estamos en presencia de un Minoca, bueno, a ver, vamos a ver bien, ¿no habrá alguna rama ocluida que no vimos, alguna estenosis distal severa, o una oclusión, ya les digo, de una rama de una coronaria? A veces es muy importante revisar la angiografía de manera exhaustiva obviamente para eso tiene que haber estado hecha con varias proyecciones. Y lo último, es imperativo excluir entonces mecanismos no isquémicos, clínicamente sutiles de lesión de los miocitos que pueden simular un infarto. O sea, si yo termino concluyendo que es una miocarditis, ese paciente no es un Minoca. Entonces, a ver cómo son los criterios diagnósticos en base a lo que llaman los europeos la estrategia del semáforo. Fíjense que ellos en un primer momento, en rojo, analizan la presentación clínica. Bueno, tengo troponina positiva con caída o disminución más angiografía sin lesiones significativas, considerar el efecto clínico. Y si el paciente hay algún diagnóstico alternativo, que lo voy a confirmar a medida que pasan las horas, descarto el Minoca. Sepsis, embolia de pulmón, contusión cardíaca, qué sé yo, otros aumentos no cardíacos de troponina. Bien, si yo ya descarté estos, entonces paso a lo que se llama el diagnóstico de trabajo. El diagnóstico de trabajo, lo que dijimos recién, buscar obstrucciones que pueden haber pasado desapercibidas, revisar los hallazgos angiográficos, pero cuando revisamos no solo es encontrar alguna obstrucción que no vimos, sino también es pensar en trombos o émbolos a nivel distal, o también alguna de las presentaciones de lo que habló exhaustivamente Ezequiel el lunes pasado con respecto a si el paciente no tiene una disección coronaria espontánea. Recuérdense que algunas presentaciones son con una oclusión completa de una arteria, donde ahí va a asemejar un infarto convencional, pero también hay presentaciones donde no tengo lesiones significativas. Bien, en el diagnóstico de trabajo también, gracias a la valoración funcional del ventrículo izquierdo por un angiograma en la sala de hemodinamia o por un eco, ahí voy a descartar también algunos síndromes que no son Minoca, como un Takotsubo. Y la resonancia, que hoy es considerada un estudio fundamental en los Minoca, me va a servir para descartar también Takotsubo, otras miocardiopatías, miocarditis, o también, en algunos casos, confirmar que el infarto es de tipo isquémico, cuando veo alteraciones de realce típicos de isquemia cardíaca. Entonces, fíjense que la resonancia es un método que puede llegar a descartar y o confirmar. Cuando yo en el diagnóstico trabajo, en la parte amarilla del semáforo, voy descartando alguna de estas, voy yendo entonces a lo que serían los Minocas por un mecanismo isquémico. Entonces, acá, de nuevo, volvemos a la importancia de la resonancia para descartar, confirmar, y acá también la otra evaluación que disponemos poco y nada, pero que lo hemos hablado. Poder hacer imágenes vasculares intracoronarias
por ultrasonido o por OCT. Esta por lejos es la mejor para ver mecanismos isquémicos como erosión de placa, nódulos cálcicos, o pequeñas rupturas de placa que no son oclusivas. Esto solamente lo voy a ver con un OCT. Entonces, confirmo la disrupción de placa, una embolia coronaria o, como dije antes, alguna disección coronaria que no compromete la luz y por ende tiene menos del 50%. O sea que fíjense que algunas de las maneras de presentación de la disección coronaria terminan siendo un infarto clásico y alguna otra manera de presentación puede llegar a estar incluida dentro de los MINOCA. Y después, todo lo que hablamos de INOCA también puede ser importante en este tipo de pacientes. Descartar espasmo arterial coronario y enfermedad de la microcirculación. También entonces en algunos de los pacientes dijimos que había que considerar el FFR cuando revisamos los hallazgos angiográficos para ver si había o no enfermedad obstructiva. Les voy a mostrar al final una diapositiva, no me voy a adelantar. Realmente es complejo y por esto de ir descartando con la técnica del semáforo está bueno, porque el concepto entonces es que hay entidades que son minocas donde el mecanismo predominantemente es isquémico y hay entidades que son minoca o que mimetizan o que son como que le hacen la mímica al minoca, que no lo son. Ahora vamos a volver un poco a eso. Los estudios que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico, como dijimos, son un eco para evaluar motilidad parietal, son indicación 1B, la ventriculografía y la coronografía también 1B, el eco transesofágico, si uno sospecha una causa embólica, puede ser importante para encontrar trombos en el ventrículo, en la orejuela, y la resonancia, como dije antes, está indicada en todo paciente sin una causa clara de minoca. Desde el punto de vista fisiopatológico podemos tener un patrón epicárdico y un patrón microvascular. El patrón epicárdico es cuando hay rupturas o erosiones de placa, pero que hay trombosis y lisis espontánea. Y esto es lo que dije, si yo hago una angiografía clásica no lo encuentro. Para encontrar esto tengo que hacer un IBUS o idealmente una tomografía de coherencia óptica. Fíjense, hasta un 40% de mujeres presentan evidencia de disrupción de placa. O sea, hay una disrupción, pero no se comporta como una obstrucción significativa. Puede haber disección coronaria espontánea con algunas de sus presentaciones, o también que el paciente tenga vasoespasmo epicárdico. O sea, estos son los patrones posibles del MINOCA. Y el microvascular, bueno, como dije antes en INOCA, el vasoespasmo microvascular, la disfunción microvascular, el infarto tipo 2 y las microembolias. Entonces, de nuevo, las causas pueden ser múltiples. Cuando uno plantea el tratamiento de un MINOCA, fíjense que el tratamiento del infarto por enfermedad obstructiva está claramente establecido, tenemos guías de infartos con supra, guías de infartos sin supra. Por el contrario, al igual que en INOCA, acá hay una literatura limitada basada en evidencia, sin ensayos controlados y aleatorizados prospectivos realizados hasta la fecha. Claramente, a los pacientes, cuanto peor estén, se recomiendan medidas de soporte para aquellos que están en shock o con arritmias ventriculares graves y, como tratamiento específico, intentar tratar la posible causa subyacente. Pero lamentablemente, como muchas veces nos vamos a quedar sin diagnóstico, el tratamiento a veces va a ser empírico. Pero en el sanatorio tenemos posibilidad de hacer resonancia, entonces muchas veces algunas causas las vamos a poder establecer. También por un consenso que está bastante bueno de MINOCA, de la SAC del 2021, se plantea que si yo pude confirmar una lesión de placa, siempre hablamos lesión de placa, pero no significativa, a ese paciente lo voy a tratar de las maneras convencionales, con terapia dual, antiagregante, estatina a dosis intensas, y ECA o ARA2 según tolerancia, y beta-bloqueantes. Si yo, en cambio, como mecanismo fisiopatológico, considero que el vasoespasmo juega un rol fundamental, calcio antagonistas y nitritos.
Si el diagnóstico es enfermedad microvascular, bueno, lo mismo que planteamos para el INOCA. Betabloqueantes, entre ellos el nebivolol, estatinas e IECA discutidos, y ahí podemos analizar la trimetazidina, la ranolazina, etcétera, según disponibilidad. Y cuando la sospecha es que hay alteraciones en el estado de hipercoagulabilidad, acá también, porque lo sospechemos clínicamente, bueno, vamos a charlar con los hematólogos y plantear si tiene indicación de tratamiento antiagregante y o anticoagulante, si tiene alteraciones hereditarias o adquiridas, síndrome antifosfolípidos, alguna, bueno, lo que planteó el otro día, déficit del factor de von Willebrand, déficit del factor 7, y todo eso lo vamos a plantear con el hematólogo. Siempre recordar que el estudio de los factores procoagulantes se debe hacer luego de por lo menos 3 meses del evento agudo, y no en la fase de internación. Acá, de nuevo, se los dejo para que después lo vean tranquilos, como, fíjense lo que dicen, los mecanismos subyacentes, qué tipo de investigación diagnóstica hago y qué tratamiento empírico selectivo. Esto es presentaciones no isquémicas que imitan el MINOCA. ¿Está? Entonces, lo que vimos recién, que no son MINOCA finalmente. Algo que se me pasó desapercibido en la angiografía, la disección espontánea, el Takotsubo, las miocardiopatías o las miocarditis, y cómo llegar al diagnóstico en cada una de ellas y el tratamiento indicado. En cambio, sí tienen la presentación isquémica, que esto sí es el MINOCA verdadero, y de nuevo, la disrupción de placa, que lo voy a live OCT con su tratamiento, el espasmo con su tratamiento, la disfunción de la microcirculación, difícil de confirmar, la embolia o el trombo coronario, la disección coronaria espontánea y el mismatch o infarto tipo 2, donde el tratamiento va a ser el específico para la causa. Entonces, esto está bueno para no solo pensar en todas las causas que semejan un MINOCA, pero que no lo son, y aquellas que sí definitivamente lo son. El pronóstico del MINOCA, al igual que en los INOCA, no es bueno, es algo mejor que la enfermedad aterotrombótica clásica, tiene una tasa de recurrencia importante a los 12 meses, similar al infarto clásico. Fíjense que se lo cataloga como igual riesgo que los pacientes con infarto clásico y enfermedad de dos vasos. O sea, que tienen un riesgo mayor que el habitual en pacientes de bajo riesgo, sin llegar a un paciente con 3 vasos y deterioro de la función ventricular, por ejemplo. Y los predictores de peor evolución, presencia de shock, insuficiencia cardíaca y arritmias. Miren esto cuando salen las guías para el manejo de los síndromes sin supra. ¿Para qué lo puse? Que todo lo que tiene que ver con MINOCA, fíjense el nivel de evidencia y las recomendaciones tipo 1, pero fíjense, C, B, C, C. Miren cómo la mayoría de las recomendaciones son nivel de experto. Esto les confirma la poca literatura en cuanto a paper con estudios randomizados, estudios, aunque sea buenos registros, o sea, hay muy, muy poco respecto a esto. Entonces, para ir concluyendo de los MINOCAS y demorar menos de 1 hora, que era lo que me había planteado. Es un diagnóstico clínico con muchas causas fisiopatológicas diferentes. Es fundamental que nos familiaricemos con el síndrome para que los pacientes sean identificados y tratados adecuadamente. El diagnóstico de trabajo debe considerarse en todo paciente que tiene una definición de infarto según la 4ª definición, enfermedad no obstructiva en la angiografía y ninguna otra entidad clínica que conduciría a una lesión miocárdica sin isquemia. O sea, acá es cuando pasamos del rojo al amarillo. Si yo ya descarté que el dolor y que el atropo es por sepsis, por embolia de pulmón, ahí debo pasar al diagnóstico. La evaluación óptima, después de la exclusión de las causas de elevación de troponina, debe estar encaminado a determinar la causa específica, para que de esa manera se utilicen las terapias dirigidas. Se espera que la definición recientemente revisada de MINOCA y el algoritmo propuesto conduzcan a una mejor comprensión de la prevalencia y el tratamiento de las varias condiciones que resultan en MINOCA y que esto lleve a mejores resultados clínicos. Para terminar,
este es un muy lindo editorial publicado recientemente, en enero creo que del 2022, en el International Journal of Cardiology, y que le llaman Minoca y la caja de Pandora. Entonces, bueno, para recordarles, la caja de Pandora entonces es un mítico recipiente de la mitología griega, donde la primera mujer creada por Hefesto se decía que contenía todos los males del mundo, y hoy en día lo que se le llama abrir la caja de Pandora significa hacer una acción en apariencia pequeña o inofensiva, pero que puede traer consecuencias catastróficas. Esto es totalmente metafórico, pero lo que quiere decir el autor, si ustedes ven el editorial, que es abrir un montón de posibilidades diagnósticas diferentes. Y entonces él plantea esto está en el artículo, en el editorial, y fíjense cómo de todas las causas, o sea, ¿qué hay que tener en cuenta? La fisiopatología subyacente, los marcadores pronósticos, con qué puedo investigar a estos pacientes. Fíjense que casi todo lo que tienen ahí nosotros muchas veces sacando la resonancia no tenemos. Resonancia aporta muchísimo. OCT, IBUS no tenemos. Los test de función coronaria no disponemos. Eco burbuja no disponemos. Y bueno, y después finalmente el tratamiento, que va a poder ser más dirigido o menos dirigido según podamos llegar a la causa específica. En la era pre-resonancia, la cantidad de pacientes que quedaban sin diagnóstico eran enormes. Hoy en día, con la resonancia, descartar por lo menos las miocarditis, diagnosticar hoy el Takotsubo, que es una patología que cada vez diagnosticamos con más frecuencia, algún otro tipo de miocardiopatía ayuda muchísimo. Sin embargo, todavía nos falta disponer de un montón de métodos diagnósticos para llegar al diagnóstico en mayor cantidad de casos. Bueno, espero no haberlos aburrido, que hayamos podido tener un panorama completo de estas dos entidades. Después podrán repasar, ahí además de la charla en sí, que voy a poner en la página, statement muy claros, pero muy largos también de INOCA. Acá están bien resumidos, porque leer a cada uno de ellos enteros les va a llevar tiempo. Pero si no, no hay manera de entender. Intenté resumirles en esta horita de charla. ¿Alguna duda, pregunta sobre el Minoca o que haya quedado de INOCA? Yo tengo un No, la ejemplo, diferencia, Pedro. Cualquiera empiece. Dale, vale. no, lo que yo quiero preguntar es algo muy específico. Diferenciamos entonces el espasmo coronario, porque el espasmo coronario está en los dos, está en el INOCA y está en el MINOCA. Pero el MINOCA es el que hace infarto, diríamos. Claro, siempre Minoca es cuando va asociado a infarto, y INOCA cuando no hay infarto. Esa es la primera gran diferenciación. ¿Está? INOCA, síndromes crónicos; MINOCA, síndromes agudos. Listo. Flor. Primero. Era Belu. Belu, que tenías abierto. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo. Un paciente que hizo dolor, que viene con angina. Se le solicita un eco que es normal y el cardiólogo le pide un SPECT que es positivo. Se le hace una CCG que no tiene lesiones. Ahí sería un MINOCA, lo trato como microvascular. No, ahí sería un INOCA. El paciente vino con angina, no vino con un infarto, entonces sería isquemia sin obstrucciones coronarias significativas, ¿no? Es un INOCA. Los MINOCA son los que vemos generalmente por internación. Los INOCA ustedes van a ver pocos. ¿Ustedes saben cuándo van a ver los INOCA? Cuando van a hemodinamia y cuando ven las coronariografías. Claro, pero no hacen consultorio. Sí, no. Por eso decía, entonces, los INOCA los van a encontrar fundamentalmente en hemodinamia. Como estos que vimos esta semana. ¿Te acordás de BKCS? BKCS es un paciente que tiene isquemia de cara inferior, pero con un SPECT bien positivo. Le hicimos la CCG, fuimos ahí con los estén en la mano y nos encontramos que no tenía lesiones coronarias significativas. Bueno, yo le planteé, y creo que te dije que le dieras
anticálcicos, pero de nuevo, por una sospecha clínica de que vimos algo de respuesta a la nitroglicerina. También hubo otro paciente que yo se los conté, que no me acuerdo, era un paciente de Chichisola, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también cuando empiezo el estudio tenía las arterias con un flujo, un calibre de la luz de un 50% menor. Después la nitroglicerina, la arteria mejoró. Pero ahí, al no ser el vasoespasmo epicárdico, cuando vos haces el test de acetilcolina, tiene que haber una reducción de más del 90%. Dolor y cambios en el electro. Eso es cuando el test es positivo. Después los cuadros frustros son los que te hacen sospechar posible vasoespasmo de la microcirculación. Pero bien, volviendo a lo tuyo, ese paciente que vos planteaste es un INOCA. Y dos grandes posibilidades, vasoespasmo o disfunción de la microcirculación. A mí lo que me da mucha bronca es que desde hace años y años hablamos de esto y en nuestro medio seguimos sin poder diagnosticar con certeza disfunción de la microcirculación. No podemos porque no tenemos disponibles esas técnicas. Entonces terminamos con tratamientos empíricos. El otro que me acuerdo es el papá de Lala, de la Bueno, residente. ese fue Minoca. Ese fue Minoca. Minoca. Sí. Claro, pero a ver, ahí también. Él fue un evento agudo. Él fue un evento agudo, movió enzimas, le hicimos la CSG, no tenía lesiones. Ahora, ahí no puedo descartar una erosión de placa. Ahí no puedo descartar un nódulo cálcico que no haya sido una obstrucción significativa. ¿Por qué? Porque no tengo UCT, no tengo IBUS. De nuevo, la falta de los métodos complementarios nos llevan a no poder diagnosticar. Me acuerdo que él sí le hizo una resonancia y por lo menos no tenía Takotsubo, no tenía miocarditis, porque si no ahí ya, no se confundan con eso. Una miocarditis no es un MINOCA. En el diagnóstico de trabajo inicial lo planteamos como MINOCA, pero después el MINOCA siempre tiene una causa isquémica subyacente. ¿Está? Fíjense que en el amarillo todavía pone a la miocarditis, pero después en los verdes quedan los MINOCA verdaderos. Y los otros son los símil MINOCA o que imitan al MINOCA. ¿Está? Por eso digo, es complejo, por eso traten de repasar bien cuando vayan a ver la estrategia del semáforo, porque me permite, en ese cuadro inicial de dolor, tropo y angiografía coronaria sin lesiones, y descartando un montón de cosas, y bueno, y con la tecnología que tenemos, que la única disponible es la resonancia, intentar seguir descartando. Ahora, el de certeza, si es una disección coronaria espontánea con alguna de las variantes que mostró Ezequiel que no cursan con oclusión, si es una erosión de placa que genera una lesión de un 30%, pero que la placa está erosionada, que hace una embolia en la microcirculación, todo eso no lo podemos ver con los métodos que tenemos hoy en día. O sea que ahí más que nunca el tratamiento va a ser empírico basado en la sospecha. El tema es que mucha gente, los minocas no saben ni qué son los minocas, o sea, conocen la definición, pero por lo menos que tengan claro, cada vez que nos llegue un paciente esto a la coronaria, cómo ir haciendo. Yo veo que a veces al minoca se lo subestima. Es más, veo que le han dado de alta a las 24 horas. Considero claramente que es un error. No son de pronóstico benigno y yo creo que un minoca la resonancia hay que hacérsela internado. ¿Está? Porque no es poco que el paciente se vaya ya con un diagnóstico, por ejemplo, de una miocarditis o de un patrón isquémico que sí sería un minoca verdadero. Entonces, no digo últimamente, pero hará 3, 4 meses me acuerdo que un paciente que estudiamos sin lesiones coronarias, es como que no tuvo nada. No, a ver, ¿qué no tuvo? Tuvo dolor, tuvo movimiento enzimático, algo tuvo. Lo que pasa es que como que le sacamos jerarquía porque no le terminamos poniendo un stent. Pero eso que vemos que viene el sanatorio, por lo menos en 2 pacientes, que me acuerdo que se fueron de alta muy rápido, pues yo fui al otro día o a los 2 días a preguntar y me dijeron, no, ya se fue. ¿Y qué tenía? Minoca, me dijeron. Sí, bueno, pero Minoca es la caja de Pandora, que hablamos recién, o la bolsa de gato, si les gusta también, es donde pueden sacar cualquier cosa. Me pasa en el hospital, con lo que yo siempre les digo, la red de infartos. Al ver tantos infartos, casi 20 por mes, 25 algunos meses, fíjense que un 5 a 10%, o sea que 1 a 2 pacientes por mes,
son infartos sin lesiones significativas. Y ahí de nuevo, ¿para qué mandaron esto? No, pará, vamos a seguir, porque a veces son realmente errores diagnósticos graves, pero a veces esos pacientes, después uno espera la troponina y viene troponina altísima, y ahí confirmamos que tiene un MINOCA, y hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Hemos visto de todo, miocarditis, miocardiopatías severas, que obviamente como corresponde no tenían lesiones coronarias. Así que intentar con los métodos que tenemos a mano, llegar a confirmar o a descartar la mayoría de las cosas que vieron ahí dando vuelta, no es poca cosa. Entonces, si no se hace, pero por lo menos ténganlo en claro. Siempre digo, muchas cosas que ustedes ven en una residencia no están bien hechas, pero por lo menos ustedes tienen que saber cómo deberían hacerlo. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Recuerdo que Agustín. la Dale. ¿Cómo Recuerdo que manejan? la perdón. No, pero dale, empezá ahora vos, Flor. Recuerdo que la tuvimos internada la doctora Puccini y a ella se le hizo resonancia. Pero ella tuvo Takotsubo. Sí. Exacto. O sea que ahí también ella no tuvo un CSG y patrón de resonancia. realce. Y tenía, creo que en el eco, el patrón característico. Sí. Exacto. ¿Ve? Entonces eso es un diagnóstico de trabajo de MINOCA, pero después lo descartás, ¿eh? Al encontrar en la resonancia normal y al encontrar el patrón característico en el eco, o no me acuerdo si se le hizo, porque le estuvo Fernando, si le había hecho ventriculografía también. ¿Te acordás? Sí, le habían hecho. Sí, Doc, pero bien. puede ser que hace unos años el MINOCA y el Takotsubo estaban incluidos como en la misma. Bueno, por eso, es diagnóstico de trabajo. En el diagnóstico de trabajo lo incluís, pero después ahí lo sacás. Por eso hasta el amarillo sigue estando dentro de diagnóstico de trabajo. Pero recordá eso, el patrón isquémico sigue siendo el que va a poner de propiamente dicho, si querés llamarle. Y después están las patologías que imitan al MINOCA. Por eso es que, como vos decís, este statement nuevo, hay uno que sacó la Sociedad Europea del 2017 y otro la Sociedad Americana del 2020. Es todo muy nuevo, muy nuevo. Entonces va aclarando un poco el panorama, por lo menos, viste, va echando un poco de luz en algunos diagnósticos diferenciales. ¿Cómo, te preguntaba Agustín, cómo lo manejan? ¿Cuál es tu experiencia con lo que has visto? ¿Tienen resonancia en la clínica? ¿Cómo se manejan? No te escucho, ojo que está. Yo No, tampoco. no está, pero no se escucha, no se escucha. No. Ahí sí. A ver. No se escucha, ¿eh? No sé qué pasa. Problemas técnicos. Mientras, ¿alguna otra duda? Fíjense, Gonzalo había presentado un trabajo muy lindo, que a estos pacientes se los evaluaba a todos con resonancia y OCT. Entonces, claro, bueno, si yo tengo todo eso y a los pacientes se lo puedo hacer, en algunos centros le hacen la angiografía con el infarto y ahí nomás también le hacen tomografía de coherencia óptica. Bueno, sí, pero hay que tenerlo disponible, que no haya que autorizarse y bueno, no es lo habitual, no es común en nuestro medio. Doc, y otra pregunta. ¿Los puentes musculares entrarían en algo de esto? Sí, los puentes musculares están puestos como posibles responsables de INOCA. Si vos me decís, después la literatura es bastante concluyente, que es muy raro que un puente muscular dé isquemia. Ahora, si vos encontrás isquemia en una prueba de esfuerzo, en el territorio de la descendente anterior, y después lo único que encontrás es un puente, pero descartás espasmo coronario y descartás disfunción de la microcirculación, podrías confirmar que el diagnóstico es el puente.
Yo de que me acuerde, una vez pusimos un stent en un puente. O sea que son siempre excepciones, pero si te fijas en una de las diapos estaba el puente como causa posible. Entonces, pero tendría que ser un diagnóstico por descarte de las demás causas de INOCA. Es Ok. muy, muy, muy raro. Los puentes por lo general son benignos. Hace poco también le mostré Sí, a alguien, tuvimos uno. a Belu también, creo que también estuvimos viendo uno de uno de estos pacientes. Bueno, Agus, no se te escucha, así que después, mañana me contás. A ver, ¿ahora? No, 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 no. Hay algún problema con la compu. Así que bueno, después nos contás la metodología de estudio de los minocas y de los inocas en la clínica tuya. Bueno, gente, Valen, el miércoles